siento que este es un pueblo de fiesta, gozoso por la obra de Dios en su vida y siendo luz en medio de las tinieblas. ¡Qué bendición, hermanos! Yo quiero dar muchas gracias. ¿Hay un reloj? Ok, voy a guiarme por mi reloj porque si no hay un reloj puedo irme toda la noche. Y eso es un poco peligroso, ¿no? Como dijo el pastor, mi nombre es Sagrit. Soy misionera hace 34 años en España. Y me gustaría compartir con ustedes un poquito de lo que estamos haciendo actualmente en Madrid. Yo nací en un hogar cristiano desde pequeña. Yo soy del Darién y mis padres conocieron al Señor a través de unos misioneros que vinieron de Estados Unidos para predicar el evangelio en un pueblo de la costa de Darién, Jaque Darién. Y desde muy pequeña crecí escuchando el evangelio y estas experiencias misioneras, lo que transformaron mi vida. Y desde pequeña yo siempre deseé ser misionera como mi tía Lorena. Ella era una gringa, pero yo le decía mi tía Lorena. Cuando yo escuchaba sus experiencias, sus testimonios, ella y mi tío Francisco, cómo servían al Señor en medio de la jungla darienita, el Señor comenzó a sembrar una semilla en mi corazón de desear hacer lo mismo que ella. Y mis padres tuvieron que mudarse a Panamá. Somos 7 hermanos. Tenían que educarlos, así que se mudaron a Panamá a finales de los años 60. Y a partir de allí yo comencé a asistir a una iglesia bautista que quedaba por la avenida Justo Arosemena, bajando al Hospital Santo Tomás. Y allí crecí, pero cuando comencé mi etapa de adolescente, cuando llegué al instituto, ya comencé a luchar con mi identidad como cristiana. Y tenía un pie más afuera que adentro. Si usted tiene un pie afuera, ya no está adentro. No diga que tiene un pie afuera. Si tiene un pie afuera, ya no está adentro. Así que yo estaba luchando con esa parte de mi vida, de que me gustaban las cosas del mundo, pero a la vez iba a la iglesia y estaba viviendo una doble vida. Y yo recuerdo que una vez el Señor me dio un sueño donde el Señor me decía: por tu desobediencia, apártate de mí. Y yo me desperté ese domingo y hablé con mi mamá y mi mamá me dijo: el Señor te está llamando, el Señor te está hablando. Y yo le dije a mi mamá: llueve, truene o relampaguee, esta noche yo voy y me reconcilio con el Señor. Ya no podía ir a la iglesia en la mañana porque eran como las 11 de la mañana, no sabía a qué iglesia asistir. Y en la noche llovió, relampagueó y tronó porque estamos en Panamá. Así que cogí mi paraguas y me fui a Tumbamuerto, a una carpa que había en Tumbamuerto por los edificios Los Libertadores. Allí fue donde comenzó el Centro Cristiano Misionero, si no me equivoco. Y desde entonces comencé a asistir a la Iglesia Catedral de Vida. Estoy compartiendo esto porque como cristianos, todos nosotros tenemos una biografía. Para usted conocer la historia de una persona necesita conocer su biografía. Y usted también tiene una biografía. Usted también tiene una historia. Y yo sé que mientras yo comparto esto, usted también está pensando en cómo conoció al Señor. A partir de entonces yo comencé a asistir a la Iglesia Catedral de Vida. Y en uno de esos años llegó el barco Logos a Panamá. En mi corazón seguía ardiendo el llamado a las misiones. Y visitamos el barco Logo. Y cuando yo vi cómo ellos trabajaban, yo deseé irme en el barco Logos. Así que volví a la iglesia la semana siguiente y hablé con mi pastor. Y le dije que yo me quería ir como misionera en el barco Logos. El pastor me dijo: está bien que usted tiene un llamado, está bien que usted quiera irse en el barco Logo, pero yo creo que debería involucrarse más
dentro del ministerio de la iglesia en todo lo relacionado con evangelismo y misiones. El Señor llama, capacita y envía, me dijo mi pastor. Y yo acepté su consejo. Así que me involucré en todo lo relacionado con misiones y evangelismo dentro de mi iglesia, participando en las misioneritas. Y pasaron algunos años y un pastor que conocía mi llamado supo de un equipo que venía de Estados Unidos, desde Miami, de Juventud con una Misión, para servir en Panamá por un mes. Así que habló con este equipo, con el director de este equipo, y le habló sobre mí para ver si yo podía estar con ellos durante ese tiempo. Y me aceptaron. Participé con ellos durante un mes, pitada de payaso, íbamos a diferentes áreas del país, evangelizando, cruzando ríos, íbamos al campo, en medio de los campesinos. Cuanto más yo hacía todo eso, más mi corazón ardía por el deseo de servir al Señor como misionera. Y terminó este tiempo, este mes, y hablé con el director de este grupo para ver si yo podía ir y prepararme con ellos para misionera. Y él dijo que las clases eran en bilingüe, pero generalmente para ese tiempo lo estaban haciendo en inglés, y mi inglés no estaba muy bien. Así que me dieron direcciones de bases de Juventud con una Misión por diferentes partes de Sudamérica, y escribí a estos lugares para hacer una escuela de discipulado que hay en nuestra misión, que se llama Juventud con una Misión. Esta escuela de discipulado consiste en 3 meses intensivos para jóvenes mayores de 18 años, donde se sumergen en la Biblia, conocen más al Señor, conocen la necesidad del mundo, conocen su relación con otras personas y muchas cosas más. Y los 2 últimos meses son meses de práctica, y se sale a otro país para poner en práctica lo que se aprendieron los 3 primeros meses. Así que yo escribí para hacer mi escuela de discipulado con Juventud con una Misión, y escribí a España simplemente porque hablaban español, solo porque hablaban español. Mi corazón siempre desde pequeña estuvo centrado en la idea de querer servir al Señor en países pobres y necesitados. En el 89 saltó la invasión de Estados Unidos, yo creo que algunos lo recuerdan, y justo en ese periodo yo recibí una llamada de España donde me decían: te hemos aceptado en la escuela, queremos que vengas con nosotros, te vamos a dar una media beca, eres bienvenida. Así que el Señor, en medio del caos en el que el país estaba viviendo, proveyó todo lo que yo necesitaba para la escuela, y me fui para España. Recuerdo que ni siquiera me fueron a despedir en el aeropuerto porque todo estaba cerrado, no era permitido que nadie que no fuera a viajar se acercara al aeropuerto. Y me despedí de mis familiares en un autobús, no en el aeropuerto. Llegué a España. Cuando llegué a España me di cuenta que la misión, el idioma base de la misión, adivinen cuál era: inglés. Así que cuando yo llegué allí, yo dije: Señor, ¿dónde me he metido? Hice mi escuela de discipulado, el Señor me dio gracia para ir aprendiendo el inglés, y luego para ser mentora de personas que simplemente hablaban en inglés. Y cuando terminó ya el periodo de campaña, los 5 meses, el Señor me dijo: ahora quiero que regreses a España para servirme como parte del personal de la misión. Y desde entonces estoy en Juventud con una Misión. Así que, hermanos, muchas veces nosotros hacemos planes, pero Dios tiene mejores planes para su vida. Muchas veces usted desea cosas buenas, pero Dios tiene lo mejor para ti. Y cuando tú te pones en las manos de Dios, cuando tú crees, cuando tú eres obediente, Dios va a sorprenderte. Dios va a hacer cosas en tu vida que tú nunca te imaginaste que haría, porque te has puesto en la mano de quien todo lo puede. Y desde entonces, una niña que nació en Jaque Darién,
que creció en las lomas de Samaria, porque yo vengo de Samaria, que andaba subiendo y bajando lomas en Samaria. Las personas me verían y dirían: pobrecita esta niña, ¿qué futuro le esperará? Pero en las manos de Dios, cuando te pones en las manos de Dios, cuando eres obediente a su palabra, no importa de dónde vengas, no importa de qué familia vengas, Dios hará cosas grandes en tu vida. Y eso es lo que Él desea en la vida de cada uno de nosotros. Así que como misionera he servido en varios países: Guinea Ecuatorial, el Sáhara Occidental, en Marruecos, en Brasil. Hemos bajado al sur del África. Hemos estado actualmente, nuestro punto de misión fuera de España es Angola, un país de mucha necesidad, un país africano donde residen unas de las tribus más ancestrales del continente, y trabajamos con ellos cada vez que vamos allí. Y en España lo que hacemos, yo específicamente estoy trabajando en el área social. Perdón, porque cuando yo hablo se me seca mucho la garganta. Trabajamos con mujeres, yo específicamente. Trabajo con muchas mujeres hace mucho tiempo. En España no podemos ir y predicar el evangelio como lo hacemos aquí en Panamá. No podemos acercarnos a una persona y decirle: ¿puedo compartir contigo el evangelio o el plan de salvación? Porque desde el momento que usted hace eso, la persona le pone una cruz y lo aparta. Es muy difícil hacer eso en España. Y yo recuerdo que en los años 90, cuando yo llegué, yo en Panamá, antes de salir de mi país, yo predicaba el evangelio en los buses. Yo me subía en los buses los viernes después del culto y predicaba el evangelio, y fui con esa misma idea a una nueva cultura. Pero fue como estrellarte contra un muro. Y yo me frustré tanto. Yo decía: Señor, ¿cómo estas personas pueden tener tan cerrado su corazón a ti? Y con el paso del tiempo, el Señor nos enseñó a evangelizar en España a través del evangelio de Lucas. Lucas 10, el Señor le dijo a sus discípulos: vayan y hablen paz a los lugares donde lleguen. Luego de hablar paz, tengan comunión con ellos. Luego de tener comunión con ellos, ministrenlos, oren por ellos. Y finalmente, háblenles del evangelio, háblenles del reino de los cielos. Así que fue lo que comenzamos a hacer. Comenzamos a organizar actividades sociales, como hacer ejercicio. Teníamos un local, invitábamos a mujeres, teníamos club de inglés, club de gimnasia, club de repostería, club de costura, donde invitábamos a las personas del pueblo que no eran cristianos, y ellos venían y nosotros simplemente les bendecíamos, íbamos con gracia, teníamos comunión con ellos. Luego nos invitaban a ir al bar. Ir al bar no es como ir a una cantina aquí en Panamá. Ir al bar es una refresquería. Y íbamos al bar, y con el tiempo nos iban conociendo, iban ganando confianza, abrían sus corazones, nos compartían sus problemas. Entonces les decíamos: mira, yo creo en un Dios que todo lo puede. ¿Me permites orar por ti? Sí. Orábamos por ellos y Dios trabajaba en sus vidas. Y luego comenzaban a venir a la iglesia, y en la iglesia les predicábamos el mensaje del reino. Y gracias a Dios, muchos de esa manera han conocido el evangelio. Actualmente yo llevo varios grupos de costura, donde yo enseño costura a mujeres. Enseño también en el centro de indigentes de Torrejón de Ardoz, que es donde vivimos. Y es todo un desafío, porque
Al principio me traían solamente mujeres, personas sin hogar, sin techo, sin trabajo, que viven en la calle, debajo de un puente. Y me traían solamente mujeres, pero ahora me traen hombres también. Y yo digo, madre mía, trabajar con hombres, enseñándoles a usar una aguja, enhebrar una aguja o usar una máquina de coser, es todo un desafío. Pero es precioso porque estas personas vienen y a través del tiempo que están conmigo, ellos tienen también la oportunidad de escuchar un mensaje de paz, porque el Señor abre las puertas para que yo también pueda compartirles a ellos el Evangelio. Hemos hecho diferentes tipos de actividades con ellos, celebramos cumpleaños con ellos. Aparte de ellos tenemos un grupo, tengo un grupo de mujeres a quien enseño también costura en Torrejón de Ardoz. Estas mujeres no son cristianas, viven en el barrio donde está nuestra misión. A ellas también a través de la obra social compartimos el Evangelio, hacemos diferentes tipos de actividades. Y yo les voy a presentar ahora un video donde más o menos resume lo que ha sido mi temporada, nuestra temporada de trabajo. Con mi esposo y conmigo apoyamos mucho el ministerio de la iglesia local, el trabajo con mujeres, visitación a ancianos y actividades evangelísticas dentro y fuera de la misión. Así que podemos pasar el video. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Oh, yeah. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Bueno, más o menos este es un resumen de lo que estamos haciendo actualmente allí en España, con mucho deseo de volver a Angola, si Dios lo permite, en próximos meses o el próximo año. Tenemos a nuestro hijo mayor que se casa ya en el mes de septiembre y con ganas de que se casen los otros dos, de verdad. Yo quiero compartir una palabra con ustedes y tiene que ver mucho con lo que acabo de compartir. La biografía de una iglesia, la biografía tuya como hijo de Dios. Lo importante que nosotros pasemos por todo un proceso y que luego nosotros podamos decir, esto es lo que Dios ha hecho a través de mi vida. Esto es lo que Dios ha hecho en mi propia vida para bendición de otras personas. Y yo quiero orar antes, ¿vale? Señor, yo quiero darte gracias por este tiempo.
Y yo pido que tu Espíritu Santo me guíe y me ayude para poder transmitir lo que hay en tu corazón. Padre amado, tú conoces la necesidad de cada uno de mis hermanos. Y yo pido que conforme a su necesidad tú hables en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Ok, yo quiero leer Primera de Tesalonicenses 1, 2 al 10. Primera de Tesalonicenses 1, 2 al 10. El apóstol Pablo aquí está compartiendo su experiencia de lo que ha sido el conocer a una iglesia como la iglesia de los tesalonicenses. Y cuando yo comparto esto, piensa en tu propia vida, aplícalo a tu propia vida. Esto fue la iglesia de tesalonicenses. Y Pablo decía: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solamente en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Tremendo, tremendo testimonio el de los tesalonicenses. Y a mí me gustaría decir: Señor, ¿cómo me gustaría que alguna vez alguien escriba o pueda decir de mí lo que se habló de los tesalonicenses? ¿No le gustaría a usted? En el versículo 3, el apóstol Pablo se refiere a 3 gracias de la vida cristiana que también aparecen en Primera de Corintios 13:13. Primera de Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3. Pero el mayor de ellos, ¿cuál es? El mayor de ellos es el amor. Y el apóstol Pablo habla de los tesalonicenses como captadores, practicadores de estas 3 gracias: la obra de su fe, trabajo de su amor y su constancia en la esperanza. Y quiero compartir un poquito sobre cada una de ellas. Yo lo veo como la obra de fe, lo veo como el pasado de la iglesia de tesalonicenses, la obra de fe. Y esa obra de fe es la que representa la conversión de los tesalonicenses. Esa obra de fe tuya representa el tiempo en que tú te convertiste, el tiempo en que tú conociste al Señor, el tiempo en que entregaste tu vida a Él. La obra de fe, el que cree es salvo. Entonces, la obra de fe es la obra redentora en nosotros y que a la vez produce buena obra en nuestras vidas. Se refiere al nuestro conocimiento
del Señor Jesucristo. Pero no solamente se queda allí, sino que va un poco más allá. La transformación de tu vida cuando viniste a los pies del Señor. Porque cuando nosotros conocemos al Señor, nuestra vida debe ser transformada. De nada vale que nosotros digamos que hemos comenzado al Señor y seguimos practicando las cosas que antes hacíamos. Para mí, cuando yo me reconcilié con el Señor, mi vida fue transformada. Porque yo siempre he dicho que mi gran pecado era bailar. Yo era una bailarina, hermanos, que a mí me hacían círculos y me encantaba bailar. Y me iba a los saraos y a los naitafam de mi instituto a bailar, a pasarme allí bailando. Gracias a Dios que había un temor en mi corazón, que cada vez que yo me encontraba en esos lugares, el Señor, el Espíritu Santo movía mi corazón y me decía, ¿qué va a pasar si yo vengo ahora? Y algo allí me tocaba. Por eso dice la Biblia, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Confía en las promesas del Señor. Confía en las promesas del Señor para tus hijos. Confía en las promesas del Señor para tus jóvenes y tus adolescentes. La palabra tiene poder. Así que mi vida cambió. Y dice la Biblia que los tesalonicenses, dice que os convertisteis de los ídolos a Dios. Ya ellos no continuaron practicando culto a los ídolos. Ya ellos no continuaron practicando las cosas que hacían antes. Conocieron a un Salvador que transformó sus vidas y que a partir de allí comenzaron a seguir sus pasos. Comenzaron a desear ser como Él era. Ese Cristo que transforma las vidas a donde llega. Así, hermanos, este es tu deber, imitar al Cristo que te salvó, seguir sus pisadas. Y esto es algo de 24 horas. Esto no es algo que sucede o debe suceder simplemente cuando vengo a la iglesia. Tiene que ser algo de tu día a día. Tiene que ser algo de cuando estás en el colegio, en el instituto, en tu trabajo, donde quieras que te encuentres. Tú tienes que vivir una vida fiel, de fe. Una vida de fe verdaderamente, dejando a los ídolos. Y fue lo que hizo la iglesia de los tesalonicenses. Los tesalonicenses oyeron la palabra y la obra de su fe fue volverse a Dios y dejar los ídolos. Pablo no fue a decirle que dejaran los ídolos. Pablo fue y predicó a Cristo. Por lo tanto, la obra es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hizo una obra completamente en la vida de los tesalonicenses, una obra de redención. Hemos visto el pasado, así que puedes imaginarte, puedes pensar en tu propia biografía, cómo ha sido la obra de fe tuya. ¿Qué podría contar alguien que te conoce sobre tu obra de fe? De cómo conociste al Señor, cómo ha sido transformada tu vida. Si antes fumabas, ahora no fumas. Si antes bebías, ya no bebes. Si antes te metes en las discotecas, ya no lo haces. Si antes te vas con hombres y mujeres, ya no lo haces. Que tu obra de fe deje huellas para gloria de Dios y en la vida de aquellos que te conocen. Que otros puedan decir, verdaderamente dejó su vida cuando conoció a un Dios, cuando conoció a Jesucristo, y yo quiero ser como esa persona. Y eso fue lo que sucedió en la vida de los tesalonicenses. ¿Cuál era el presente de los tesalonicenses? Era el trabajo de amor. Era servir al Dios vivo y verdadero. Esta es la base presente y motivación sobre el cual el Hijo de Dios ha de servir a Cristo.
como resultado de la obra que Dios había hecho en sus vidas, ¿qué hicieron ellos? Servir a Dios. El trabajo de amor. Cuando nosotros entendemos la obra de Dios, de dónde Dios nos ha sacado, cuando nosotros vivimos y experimentamos su amor, el resultado va a ser: Señor, aquí estoy, úsame como tú quieras y donde tú quieras. Esa es la obra, ese es el presente de lo que debe ser la vida de un no recién convertido, de una persona que se ha convertido de los ídolos a Dios, de una persona que ha sido transformada por Cristo. Señor, aquí estoy, úsame, quiero servirte. Y eso fue lo que hicieron los tesalonicenses. El amor que tenían a Dios por todo lo que Dios había hecho en sus vidas y de dónde Dios los había sacado, les motivó a servir al Señor. ¿Estamos nosotros? ¿Cuál es nuestro presente? ¿Cuál es tu presente actualmente? En tu biografía como cristiano, ¿cuál es tu presente? El amor a Dios se expresa a través de la obediencia. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el Señor nos ha mandado a ir por todo el mundo y predicar su evangelio a toda criatura, amar a los necesitados, ayudar a los que necesitan una mano de socorro, a amar a nuestros enemigos, amar a nuestros familiares. El Señor te ha mandado a servir a los que tienes alrededor, a edificar la iglesia de Dios a través de lo que puedas hacer, a través de tus dones, a través de tus capacidades. La obra de amor. Y es hermoso cuando nosotros trabajamos en la obra de Dios, cuando somos llamados por Dios a ejercer algún trabajo. Porque cuando nosotros hacemos eso, nosotros no nos cansamos en lo que estamos haciendo. Yo personalmente soy muy floja para caminar. Soy muy floja para caminar. Y en España normalmente si mi esposo dice vamos a hacer tal cosa, cogemos el carro. Y en el carro. Y vamos todo en el carro. Sin embargo, cuando yo llego a Angola y nos dicen tenemos que ir a la tribu o a la aldea tal, hermano, yo me armo y camino horas y horas y horas. Y no me canso, para nada me canso. ¿Por qué? No me canso de la obra de Dios porque ese es me puedo cansar en la obra, haciendo la obra de Dios, que hay diferencia. Me puedo cansar o realizando la obra de Dios, pero no me canso de la obra de Dios. Muy diferente. Cuando nosotros amamos lo que Dios nos ha dado para servir en su reino, no nos cansamos. Nos podemos cansar físicamente, pero no de lo que estamos haciendo. Y mi esposo siempre me dice, pero es que tú tienes la cosa fácil. En España solo carro y sin embargo aquí sí puedes caminar. Entonces tú puedes caminar también en España. Pero no me gusta caminar en España. La verdad que no. Así que el presente de la iglesia de Tesalonicenses era el servicio que ellos ofrecían a Dios por amor a quien que les había salvado. Hermano, involúcrese en la obra. Seguramente Dios te está llamando a ser misionero. ¿Tú qué sabes? Seguramente Dios te está llamando a ser un líder dentro de la universidad. Posiblemente el Señor te está diciendo, ¿por qué no reúnes a un grupo de mujeres que no me conocen y le enseñas lo que tú sí sabes hacer? Posiblemente el Señor te está llamando a ejercer tus dones aquí dentro de la iglesia.
de forma ministerial o de forma práctica. Esta es una manifestación de nuestro amor a Dios por la obra que Él ha hecho en nuestras vidas. Así que estamos aquí para eso, para expresar nuestro amor a través de nuestro servicio a nuestro Padre. Y por último, el futuro de la iglesia de los tesalonicenses. Dice la Biblia en el verso 10 y en el verso 3, dice: y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. El 10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Esperar de los cielos a su Hijo. La esperanza es la que mira hacia el futuro. La esperanza en que nuestro Señor ha prometido que un día va a venir. ¿Tú sabes que Él va a venir por ti? Él va a venir por ti. Él va a venir a buscar a su iglesia. Él va a venir a llevarnos a donde Él está. Ese es el deseo suyo, que donde Él está nosotros también estemos. Pero también la esperanza de que mañana será un día. No importa lo que tú puedas estar viviendo o experimentando hoy, con Dios mañana puede ser mejor. No importa el problema que puedas estar experimentando, Señor, contigo mañana puede ser mejor. Señor, contigo todo será posible. Para esta necesidad, ya sea de trabajo, de enfermedad, sea lo que sea, Señor, contigo todo es posible y mañana será mejor. Y los tesalonicenses vivían con esperanza, porque creían en el Dios que tenían, porque sabían, conocían sus promesas y se apoyaban de sus promesas. Dios tiene promesas para ti. Y cuando vengan esos momentos de oscuridad, agárrate a esas promesas. Yo viví una experiencia y ya termino con este testimonio. En el año 2008 nosotros estábamos organizando con mi esposo una actividad social para levantar fondos para Angola, para llevar ayuda para Angola, porque ellos estaban construyendo la base allí en esta ciudad. Así que invitamos a muchas personas. Invitamos a un pintor que llevó pinturas para vender, hicimos comida para vender, muchas cosas. Y la actividad quedó genial, vino mucha gente. Hice una caja dorada, le abrí una ranura para que la gente pusiera sus donaciones. Y yo veía cómo la gente ingresaba las donaciones y yo emocionada. Así que al final de la actividad, la persona que estaba responsable de la caja me dio un recibo de 300 euros, que son más o menos $350, que yo tenía que entregar al centro donde estábamos realizando esa actividad como fianza para que me los devolvieran, y otras cosas más de valor. Y mientras estábamos limpiando el centro, yo cogí una bolsa de basura y metí todo dentro de la bolsa de basura. Metí la caja, metí el recibo, metí las pinturas, muchas cosas. Y cuando yo iba saliendo del centro, me encontré con una bolsa de basura que estaba llena aún. Pero como testimonio no quería dejar basura en el lugar, porque era un lugar que nos estaban alquilando. Y cogí esa bolsa de basura y me fui al contenedor de basura y tiré la basura. Así que me fui a casa, y cuando llegué a casa, lo primero que yo quería encontrar, ¿qué era? La caja para abrirla y saber cuánto había recaudado. Y yo abro el carro y le pregunto a Alfredo, ¿y dónde está la bolsa con las cosas? Y dice, yo no sé, tú la tenías en la mano. Y cuando él me dijo, tú la tenías en la mano, me acordé que cuando yo tiré al contenedor la bolsa,
estaba un poquito pesada. Y yo dije, lo tiré en la basura. Y yo dije, Dios mío, Alfredo, vámonos, regresemos al centro. Esa mañana yo había en mi devocional leído Salmo 146, creo que dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Y yo me agarré de ese pasaje y durante todo el día estuve orando de acuerdo. Señor, ayúdanos en la actividad. Señor, provee para nuestros hermanos en Angola. Así que yo tenía ese versículo como promesa de parte del Señor. Regresamos al contenedor y yo fui corriendo para sacar las bolsas de basura. Cuando yo abro el contenedor, estaba completamente vacío. Yo dije, oh Señor, acababa de pasar el camión de basura y se había llevado todo. Y yo dije, Señor, lo he perdido todo. Señor, lo he tirado todo. Hermanos, nunca guarden nada en una bolsa de basura. Ay, Señor. Así que nos subimos al carro y yo iba quejándome, Señor, lo he tirado todo. Señor, todo el dinero, todo el recibo. Y cuando íbamos llegando a casa, veo que viene un camión inmenso y le digo a mi marido, detente. Se paró en medio de la calle, me bajé corriendo, crucé la calle y le hice así al hombre del camión. Se paró y me dijo, ¿qué pasa? Le expliqué, he tirado cosas de valor en el contenedor y ya han recogido. ¿Qué puedo hacer yo para recuperarlo? Me dijo, nada, señora. En estos camiones nadie puede lidiar ni buscar. Lo único que le aconsejo es que vaya a la Comunidad de Madrid y pida una autorización para ir al vertedero y buscar a ver si usted encuentra algo. Así que yo no sabía qué hacer. Me dijo, espérese. Él llamó al camión que había pasado por esa zona. Dijo, mire, el camión que pasó por esa zona es el 401. Así que usted puede ir usted puede venir a este lugar y esperar a que él venga y puede irse con ellos al contenedor, al vertedero. Nada, Alfredo y yo regresamos a casa, dejamos a los niños con unos amigos misioneros, cogimos linterna, nos cambiamos de ropa. Pero a todo eso yo decía, Señor, tu palabra dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Y me agarré a esa palabra, A la 1 de la mañana regresamos al lugar. Y cuando estábamos llegando vi el camión 401. Así que fui corriendo y le dije al hombre lo que me había pasado. Y me dijo, lo único que puedo hacer es que usted se venga conmigo, casi las 12 de la noche. Que usted se venga conmigo al vertedero donde vamos a dejar toda la basura. Y mi esposo y yo dijimos, nos vamos con usted. Así que estábamos nosotros siguiendo el camión recogiendo basura por toda la ciudad. Yo recuerdo que yo me bajaba y los ayudaba a recoger, porque yo decía, cuanto más rápido recoja, más rápido vamos a llegar al vertedero. Hermanos, cuando llegamos a un punto, a un centro de salud, ¿qué sucede? El camión se rompe, se daña. Yo digo, ay, no, Señor, ayúdame. Yo le dije a mi esposo, de aquí no nos movemos. Hasta que arreglen ese camión. Y nos quedamos allí hasta que 15 minutos después lo arreglaron y nos fuimos al vertedero. Cuando llegamos al vertedero, explicamos la situación y nos dijeron, ustedes no pueden entrar porque nosotros no somos responsables de que se vayan a pinchar, a cortar o a tener un accidente en medio de tanta basura. Tienen que ir a la Comunidad de Madrid y pedir un permiso. Así que váyanse a su casa. Cuando tengan el permiso vienen. Lo que vamos a hacer es vamos a verter la basura en un lugar aparte por si acaso ustedes vienen. Así que llegó el sábado, yo lloraba y yo decía, Señor, ¿cómo hice eso? Pero tu palabra dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Posiblemente yo no me lo merezco, pero por misericordia, Señor, es tu palabra. Jacob no se merecía todo lo que tú hiciste con él y tú lo ayudaste. Yo no me lo merezco, ayúdame a recuperar esa basura. Y el Señor me dijo, de la forma en que tú estás,
luchando por recuperar algo de la basura, del vertedero. Con esa misma pasión vine yo al mundo para recuperar lo que se me había perdido. Y cuando el Señor me habló de esa manera, yo dije, wow, Señor, muchas gracias. Así que llegó el lunes a las 6 de la mañana, suena el teléfono y me dicen, ¿usted es la señora tal? Sí. Entonces me dicen, venga al vertedero. Nos arreglamos rapidito, nos fuimos al vertedero y cuando llegamos al vertedero dice un hombre, póngase los guantes. Aún no había ido yo ni siquiera a pedir el permiso en el Ayuntamiento de Madrid. Yo voy a subir con usted. Su esposo que se lleve a los niños porque los niños estaban con nosotros. Subí yo con este hombre, montañas y montañas de basura. Me llevó al lugar donde habían vertido la basura del 401 y me dijo, vamos a buscar. Yo decía, Señor, definitivamente eres tú que me está dando gracia para recuperar lo que se me ha perdido. Y comenzamos a buscar. Yo no había conocido tanta basura del pueblo donde vivía hasta ese día. Y buscamos. Y me dice el hombre después de una hora, señora, ¿es esto lo que usted está buscando? Y allí estaba todo lo que se me había perdido. Y para mí fue como, Señor, tú eres fiel. Cuando nosotros confiamos en un Dios que todo lo puede, que sabemos que Él es fiel a su palabra y a sus promesas, que no desmayamos, que no retrocedemos, que no nos damos por rendidos, porque sabemos que Él va delante de nosotros. Él hace maravillas, hermanos. Y esta es la biografía de la iglesia de Tesalonicenses y lo que tiene que ser tu biografía. Una obra de fe, de transformación en tu vida por lo que Dios ha hecho. Y por eso, como respuesta, porque le amo, por todo lo que Él ha hecho, yo le sirvo hoy en mi presente, caminando el día a día, confiando que tengo un Dios que me ama y que va a ser fiel a sus promesas, con esperanza, sin dudar, sin vacilar. Eso es lo que yo les quiero dejar en esta noche. Y me gustaría que se pusieran de pie y que oráramos. ¿Cuál es tu biografía? Posiblemente